Hola, buenas tardes a todos. Les estoy mandando un videíto porque es en repudio de los dichos de un docente universitario, Marcelo Luis Milone, docente de Historia del Derecho y del IECA. Seguramente lo habrán escuchado por ahí hablando en contra de la cuarentena y un montón de cosas más. Pero quiero hacer un resumen fácil y simple de lo que él dice. Primero, que utiliza adjetivos peyorativos hacia nuestro país y hacia un montón de cosas que no los argumenta. Habla de una Argenzuela que alguien nombró y que no dice quién, ni cuándo. Y lo hace nombrándolo en relación con Venezuela. En otras épocas históricas los asociábamos a otro, pero parece que siempre somos los malos de la película y que nos asustamos cuando hay disturbios en el fútbol diciendo que somos unos indios retrasados, pero no nos damos cuenta cuando pasan en Holanda, en Países Bajos, en Inglaterra. Otro punto que el docente elige decir es que la clase media es la que sostiene al país. No, señor, no. Le voy a explicar que tiene que leer como profesor de historia y sobre todo como abogado cómo se conforma el PBI nacional y de dónde provienen los impuestos. Y se va a dar cuenta que la gran mayoría de los impuestos provienen de las clases populares, no de las clases medias. Lo que no dice, y que debería de decir, es que los que deberían aportar más, que son las clases ricas, en los últimos 4 años de macrismo, al que él dice votó y luego se arrepiente, les bajaron los impuestos a los ricos, bajaron los impuestos a bienes personales, bajaron los impuestos a los autos de lujo, al consumo de champán. Esto de arrepentirse de haber votado al macrismo no lo exime de culpa, señor Milone. Usted es docente de historia. Debería saber que los que votó en el 2015 eran los mismos que se habían ido en el 2001. Sturzenegger, Melconian, López Fraga, Lo Pérfido, Patricia Bullrich. O sea, que habla mal de su profesión o del ejercicio de su profesión, o que tal vez esté enfocado en un campo de estudio dentro de la historia bastante más antiguo, que no sé para qué nos sirve. Después dice que estamos privados ilegítimamente de la libertad. Me parece que desconoce el derecho penal, señor. Me parece que lo desconoce y grande, y además no entiende que los derechos, según lo establecido en nuestra Constitución, y el de circular es uno, todos los derechos tienen las limitaciones que se establezcan para el momento. Así que yo le recomiendo que estudie un poco de derecho constitucional, le vendría muy bien antes de dar ese tipo de opiniones, porque no estamos privados de circular. Usted puede salir de su casa cuando quiera. Sí, tiene que pedir permiso para muchas otras cosas. Como usted, muchísimos. Y esa limitación ¿es mayor que en otros tiempos? Sí, es mayor. Pero se limitan los derechos. Estudie un poquito. Con respecto al problema de la Villa 31, él dice que no respetan las cuarentenas. No, señor, me parece que usted no ha salido. Y no vamos a hablar de Villa 31 porque nos queda en Buenos Aires. Lo invito a que se vaya a cualquier barrio popular de las afueras de la ciudad de Córdoba. ¿Barrio Bulevares le gusta? Tenemos bulevares anexos, tenemos a Barrio Los Cortaderos, entre 160 y 560 viviendas, de 35 metros cuadrados, con un promedio de habitantes de 6 personas. Me parece que usted no entiende cómo se debe cumplir la cuarentena en esos lugares. Seguramente usted está muy cómodo en algún barrio cerrado o en algún lugar muy acomodado con grandes superficies de terreno y buenas superficies edificadas, entonces le sea más fácil cumplir la cuarentena tal cual se la pide el gobierno. Pero en esos sectores no, entonces en vez de decir idioteces, lo que deberíamos pensar es cómo todos podemos cumplir de la mejor forma posible, de acuerdo a nuestras posibilidades, lo que nos pide el gobierno, que es esta cuarentena. Después habló de los muchachos que fueron arrestados, los colegas que fueron arrestados el día viernes en una protesta. Les recuerdo que no fueron arrestados en la protesta, tal vez fue un ardid policial. Fueron arrestados a 2 cuadras cuando circulaban sin permiso para circular. También les recuerdo que dentro de los pedidos parece que se acordaron de los derechos humanos de los presos. Ahora en pandemia. Han sido abogados penalistas y nunca los vi reclamar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni fueron ellos los que convocaron al Comité de Tortura para pedir que investigaran la tortura en nuestras cárceles. Qué raro, ¿no? ¿Será que lo que tienen en mente es otra cosa? Capaz que nos están ocultando sus verdaderos fines. En cuanto a la situación en las cárceles, le recuerdo, señor, que debería saberlo, que la prisión preventiva es un instituto de excepción dentro del derecho penal. Y que nuestros jueces
Y nuestros medios de comunicación, y muchos como usted también seguramente creen que no, que debería ser algo que se debería aplicar constantemente. No, desde 1789, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario en un juicio fundado en ley anterior al hecho de proceso y juzgado por un juez natural, por supuesto. Así que le comento, por si no lo sabe, nuestras cárceles tienen entre el 75 y el 85% de personas detenidas con prisiones preventivas. También le sugiero que en vez de decir este tipo de idioteces sin conocer, se dedique a pensar los protocolos para poder sacar a la gente. Se está pensando que los más violentos y de acuerdo a las calidades de delitos no van a tener el goce de la prisión domiciliaria. Después habla de que en Suecia no hay cuarentena. No, tienen otro modelo de restricción. Un modelo muy raro, porque nosotros no estamos acostumbrados, porque Suecia se construyó desde principios del siglo XX, más o menos desde 1914, en un modelo más igualitario socialmente, donde los ricos más pagan y con eso se sostiene. Hoy Suecia cuenta con 200 camas por cada 1000 habitantes para el caso de una pandemia. Asimismo, ellos respetan el distanciamiento social establecido, responsable como le llaman. México cuenta con 1000 muertos al día 24. Nicaragua solo con 12, ya que los nombró. Y tienen modos de restricción. No a este nivel, otros son decisiones políticas, señor. África, el grano oculto de toda la historia mundial, usted debería saber que en estos momentos tiene 1380 muertos, que Argelia, Egipto, Marruecos y Sudáfrica son los más afectados, y que no fueron los negros que cruzaban en pateras hacia las bondades europeas los que transmitieron el COVID-19, sino que fueron los blancos que viajaban en aviones, en cruceros y en yates particulares los que lo esparcieron por todo el mundo. Obviamente, si se instala en África va a ser muy terrible, porque las condiciones previas en las que han vivido las poblaciones las va a diezmar. No creo que le interese, creo que a usted solamente le interesa otras cosas. Además, debo recordarle que para todos, lo que estamos discutiendo no es libertad de expresión o libertad de opinión. La libertad de expresión es constitucional y es un derecho y está garantizado, y uno puede expresar lo que quiera, pero así todo tiene consecuencias, señor Milone. Sí. Si yo miento, tengo consecuencias civiles, y por suerte, en los años, el principio del siglo XXI se sacaron las consecuencias penales. Ahora, la libertad de opinión, que no es un derecho constitucional, se junta dentro de los derechos, dentro de las reglas del habla. Para poder opinar, debemos estar en un auditorio en igualdad de condiciones. Y usted evidentemente no transmitió este mail, este WhatsApp en un lugar en igualdad de condiciones. Los transmitió a sus alumnos, a los que forman parte de su cátedra, a los que fueron elegidos aleatoriamente por el sistema para cursar con usted. ¿Qué pretende? ¿Que le digan que no? En el mejor de los casos va a haber silencio, porque el que le diga que no probablemente no apruebe nunca más su materia, y eso es ejercicio del poder, y usted tiene una responsabilidad, como tienen los estudiantes para con el resto de la población. No podemos decir idioteces. Formamos parte de las casas de alto estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene más de 400 años de historia. Si vamos a hablar, si vamos a opinar, lo vamos a hacer con datos extraídos y que se puedan verificar lo que estamos diciendo. Lo demás es idiotez. Lo demás roza lo delictivo, es inmoral y no es ético.